La tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de algunos. Gandhi. Antes de empezar, me gustaría saber si te has tomado hoy un respiro, si has podido conectar con tu corazón y si has podido acallar un poquito tu mente. Si no es así, te voy a echar una mano. Vamos a empezar respirando. Para comenzar, te voy a pedir que pongas tu mano en el corazón y que cierres los ojos. Vamos a tomar 3 simples respiraciones. Vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la nariz. Este es un momentito que nos vamos a tomar para ti y para mí, para empezar desde la paz, la tranquilidad y con la mente y el corazón muy abiertos para escuchar todo lo que te voy a contar a continuación. Así que vamos a empezar a respirar. Inhalo por la nariz y exhalo. Vuelvo a inhalar. Llena bien tus pulmones y siente cómo se expanden y vuelve a exhalar. Inhalo de nuevo y exhalo. Bien, perfecto. Ya estamos listos para comenzar. Te doy la bienvenida a Hablando Animal, un podcast quincenal donde nos sumergiremos en la energía de la naturaleza y en la consciencia de todos sus seres, para comprender el mundo desde una perspectiva diferente. Soy Clara Martín, comunicadora animal y fundadora de Amanaturis, y te invito a acompañarme a esta aventura en la que vamos a conectar y tomar conciencia del mundo desde una perspectiva muy animal. ¿Te vienes? Ya estamos de vuelta en el podcast de Hablando Animal. Este es el segundo episodio. Y aunque en el primero es verdad que trabajamos de una forma más genérica y te estuve contando qué era la comunicación, cómo funcionaba, cómo nos vinculábamos con la naturaleza, pasé un poco por encima de ciertos temas, simplemente dándote pinceladas de qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie de podcasts, qué es lo que íbamos a tratar. Bueno, hoy he pensado que quizás la mejor manera de empezar con todo el tema de la comunicación con animales es comprender profundamente qué es la naturaleza, cómo siente la naturaleza y cómo se siente con nuestras interacciones. También cómo podemos sentir la naturaleza dentro de nosotros y cuál es la mejor manera para presentarnos cuando llegamos allí. Esto te lo acompañaré, como siempre, de diferentes estudios científicos que a mí personalmente me parecen interesantísimos, sobre cómo todo está unido y cómo, bueno, al final no hay nada que sea relativamente aleatorio o por lo menos suelto entre piezas, es decir, cualquier acción que yo tomo tiene una repercusión en todo mi entorno. Y comprender un concepto fundamental, y es que la naturaleza no es infinita. Tiene unos recursos limitados y de alguna manera el ser humano es el único ser que, aunque tiene todo a su alcance, se apropia incluso de más de lo que hay y acaba desgastándolo innecesariamente. Si me estás viendo en el vídeo podcast, verás que están los peques dormidos. Hoy creo que sí que puedes ver a Jarita en el vídeo. A ver, bueno, el culete solamente. Y Merlín siempre en mitad del plano. La verdad que es bastante tarde, he de decir, por lo menos para mí, son las 10 menos 10 de la noche. Pero creo que era el momento perfecto para desconectar un poquito y tener esta charla entre tú y yo. En el podcast anterior yo te hablé de que estamos todos conectados, pero es lo que te he dicho, he pasado como un poco por encima, ¿no? O sea, al final he hecho, bueno, unas pequeñas tomas de contacto, es decir, bueno, hay una conexión y no solamente desde el punto de vista energético, que ya me parece algo profundamente potente, sino también hay una conexión social y además bioquímica. La parte energética que a mí me encanta, que además es energética pero tiene que ver desde la parte de la ciencia, fue formulada por Rupert Sheldrake. Te haré un resumen, porque es verdad que este hombre, que era un bioquímico inglés, hizo muchísimos estudios sobre el tema de la telepatía, las conexiones profundas. Entonces, de varios libros que he leído, he decidido hacerte como un pequeño, resumen para que comprendas qué es lo que hizo. Él hablaba del campo morfogenético o campo mórfico,
que es verdad que en el podcast anterior llegué a nombrártelo, y es algo absolutamente fascinante. La mayoría de los biólogos del desarrollo, que es una línea, aceptaban que la visión de Sheldrake de que hay un patrón como subyacente que organiza la información de todos los seres, de una manera que es como muy concreta. O sea, para que te hagas una idea, tenemos los mismos cromosomas que la mosca de la fruta, pero no somos moscas. O sea, nuestro desarrollo y el suyo han sido totalmente diferentes. Y eso se debe a cómo esa genética, esos genes se han expresado de una manera u otra para dar forma a un tipo de ser o a otro ser distinto. Esto es muy curioso porque sin esta estructura fundamental, básica, que hila todo y que conecta todo, la biología es como que continuaría fluyendo y a lo mejor incluso hasta ahogándose en océanos de datos a medida que iba secuenciando genomas. O sea, habría un caos bastante importante, ¿no? Estos muchos los llaman la chispa divina, la chispa ordenadora divina, y Rupert Sheldrake lo llamó el campo morfogenético o mórfico. Estos campos además es muy interesante porque no son estáticos, o sea, son campos que van evolucionando. Son campos que están muy vinculados también con la actividad del sistema nervioso y que se van heredando poco a poco de generación en generación. Esto está muy vinculado con la memoria colectiva o la memoria instintiva. Es decir, él ponía un ejemplo de un mono que empezaba a abrir un coco con una piedra en una isla y de repente en otra isla diferente, en la que no tenían ningún tipo de contacto, aparecía un mono abriendo un coco con una piedra. Es decir, ese campo que nos conecta, ese campo energético que es el que sostiene la telepatía, la parte de epigenética, que me gustaría hacer un capítulo del podcast solamente de epigenética porque es interesantísimo. Esa energía se mueve, esa energía viaja y va compartiendo conocimientos de la evolución conjunta de los seres. Esto lo que hace pensar, por lo menos a mí, es mi reflexión, es que todos formamos parte de algo más grande. Por muy independientes que nos creamos, por muy individuales, por mucho que esta sociedad nos venda que somos seres, bueno, pues individualizados, ¿no? Cada uno con su historia, cada uno en su espacio, en su lugar, no es real. Hay una energía que nos conecta a todos, que da un sentido y que comparte ese conocimiento. Por eso, con este podcast siempre he pensado que es una manera de compartir esa conciencia colectiva. Cuanta más gente conecte con la importancia de la naturaleza, de cuidar del entorno, de los animales, de saber que hay capacidades más allá de lo que nos muestran en la escuela y en la sociedad, más conciencia global se va a crear, ¿no? Vamos a intentar alimentar ese campo morfogenético con cosas importantes, potentes que podamos transmitir. Los patrones de comportamiento, según Rupert Sheldrake, era algo que se iba propagando de una forma mucho más rápida a través de estos campos mórficos de lo que sería posible a nivel geográfico. Entonces él se dio cuenta de que estas implementaciones tan rápidas tenían que ver con algo más, ¿no? Con esta energía subyacente. No fue el único que hizo este tipo de estudios, ya te contaré más adelante otros estudios que hubo, pero creo que el más significativo fue el de él. Esto es aplicable, o sea, no solamente a los animales o a nosotros, sino a las plantas, a los hongos, a las bacterias y a cualquier forma de vida que habita en este planeta. O sea, todos estamos conectados no solamente por este campo morfogenético, sino por interacciones que además son de tipo ecológico. Llevan a procesos que son naturales y además conectan a todo el mundo de una manera maestra. Si hay una cosa que he aprendido yo con la comunicación con animales, es que todos los animales tienen su función. No hay ningún animal, ninguno, que no tenga un papel, un rol en este mundo. O sea, desde las moscas hubo esto, te voy a contar como anécdota, pero fue muy curioso. Cuando estaba comenzando a dar cursos, hacía cursos muy chiquititos. Ahora hago cursos grandes, online y demás. Antes hacía cursos chiquititos, pues de 3 o 4 personas, en casas de gente conocida, ¿no? Que me decían, ay, pues mira, me gustaría hacer un curso de comunicación. Y hacíamos comunicación con insectos. Bueno, no exactamente con los insectos en concreto, sino con el alma grupo. El alma grupo de los animales es lo que Rupert Sheldrake llamaba el campo morfogenético, ¿no? Hay un campo mórfico o morfogenético general de todas las especies englobadas, mineral, vegetal, animal, y luego además hay un campo mórfico de subespecie.
de cada especie, de cada animal, de cada vegetal, como una memoria colectiva. Entonces lo que hacíamos era pues comunicar con insectos. Y un día hicimos comunicación con las moscas. Yo les dejé, yo ya había hecho la comunicación en algún momento y yo tenía mi información. Y dejé a las chicas, eran todas chicas, haciendo la comunicación. Curiosamente, salió exactamente lo mismo. Que las moscas se dedicaban a conectar, llevar la información del ADN a través del sudor, de la saliva, de las heces, ir conectando y poniendo esa información en diferentes sitios para fortalecer esta cadena energética de conexión que al final va a nivel bioquímico y a nivel energético. Y la verdad que lo recuerdo como una experiencia súper bonita porque cuando las chicas iban leyendo, ¿no?, la corrección de lo que habían percibido, lo que habían percibido en la comunicación, se iban sorprendiendo de una en una porque era como, madre mía, yo he percibido lo mismo y yo también, y yo también. Entonces era una manera de corroborar que yo no estaba loca, para mí misma, y que esas comunicaciones tenían un sentido, ¿no? Tenían un porqué y la gente conectaba con la misma información, les llegaba la misma información. Cuando entramos en la naturaleza, o sea, esta gran biodiversidad, siempre ha estado relacionada durante millones de años, lo que ha permitido, bueno, pues una evolución, una coexistencia, igual que el muérdago está en los árboles, ¿no?, y se alimenta de esos árboles, hay honguitos que se alimentan de la tierra, o sea, hay una serie de coexistencia. Y aquí es donde llega el ser humano, que aunque pensemos que vivimos en ciudades y que vivimos aislados, esas ciudades en algún momento fueron naturaleza, o sea, las ciudades formaban parte de un entorno y forman parte de un entorno. Aunque tú digas, bueno, es que desde aquí no veo las montañas, da igual, ese terreno, debajo de ese cemento, de esa capa grande de cemento, estás conectando con la tierra. La tierra está ahí debajo. Pero volvamos al tema de ir a propósito al campo, es decir, ir a dar una vuelta al campo. En la intro te he dicho que de alguna manera todas mis acciones repercuten en la naturaleza, para bien o para mal. O sea, la naturaleza no es infinita, tiene unos recursos limitados y cualquier acción que yo tomo en el día a día va a repercutir para ayudarla o para desgastarla. Esto es así, o sea, o para la derecha o para la izquierda. Aquí no hay más, no hay términos medios. En otras cosas sí, pero en este caso no lo hay. Tenemos que ser conscientes que al entrar en la naturaleza somos un elemento más en ella, que también se interrelaciona, pero a diferencia del resto de seres que lo hacen con más consciencia, con más saber dónde están, sabiendo que tienen su lugar, acatándose a ese lugar de una manera maravillosa, porque cada uno tiene su función y son maravillosos en su función, maravillosos en su misión en este mundo, bueno, pues nosotros lo hacemos con un poquito menos de conocimiento y un poquito menos de empatía, realmente. ¿Por qué te explico esto? Si yo no soy capaz de conectar con la naturaleza, de conectar con esa esencia, de entender que soy una pieza más en este puzzle, ni más importante ni menos. También te diré una cosa, si las avispas se extinguen hay un problema. Pero te diré otra cosa más, si las abejas desaparecen, en 2 años estamos todos muertos. Si el ser humano desaparece, creo que la cosa iría mejor, aunque nosotros no lo viéramos, pero iría mejor. No habría contaminación, no habría ese abuso, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo en el planeta y la naturaleza volvería a recuperar su vida, su verdor, los animales volverían a recuperar territorio. Bueno, que si nosotros desaparecemos, la verdad que no pasaría nada. Sin embargo, si desaparecen ciertos honguitos de la tierra, cortaríamos muchos procesos del ecosistema y al final eso llevaría a un tipo de autodestrucción, ¿no? Y con las abejas igual. Lo que te quiero decir con esto es que no somos tan importantes como pensamos y muchas veces no interaccionamos con la naturaleza de la manera que deberíamos. Si yo no soy capaz de tener esta interacción de forma correcta, no voy a poder conectar con mi animalidad. Y si no puedo conectar con mi animalidad, me va a costar mucho trabajo comprender a los animales y comprender qué pasa en el entorno. Mi animalidad es lo que me hace ser el ser que está conectado con el lugar en el que vive. La animalidad se desarrolla desde el corazón, o sea, desde el puro corazón, de comprender que formas parte de un todo y que eres un animalillo, ¿no? Como decíamos en el primer podcast, somos animalillos, en todo el esplendor de la palabra de ser animalillo. Pero lo tenemos muy olvidado, tenemos un trabajo muy mental que ha olvidado mucho la parte animal. Las interacciones ecológicas son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad
en los ecosistemas actuales y absolutamente en los anteriores y en los posteriores. Para que entiendas esto, te voy a explicar, por ejemplo, cómo un bosque se mantiene vivo. O sea, no podríamos hacerlo sin tomar en cuenta que hay interacciones entre las plantas, los animales y otros organismos que habitan, que no vamos a entrar porque son muchísimos. Pero piensa en esto. Cuando florece un árbol, las abejas, que ya hemos dicho que son fundamentales, y otros animales llegan a visitar sus flores. ¿Qué es lo que hacen? Cogen ese polen, polinizan algunas y pasan a llevar frutos que están llenos de semillas. O sea, las aves cogen un fruto, ese fruto lo ingieren y después lo defecan, ¿vale? Que eso cae en el suelo. Y entonces hay víctimas que son insectos, hongos, bacterias, pero esas semillas que entran ahí y cuajan en la tierra son las que generan una nueva planta. Y esa planta crecerá y se hará árbol. Y el bosque se mantendrá creciendo gracias a ese ciclo vital de los animales y de las plantas interactuando. Te voy a lanzar una pregunta, una simple pregunta. Dime qué hace el ser humano para ayudar en ese proceso. Te diré algo más. En alguna de las comunicaciones que he tenido con plantas, que de esto te hablaré en un podcast extensamente porque creo que es interesante. Ya en el primer podcast te di como una pequeña muestra de cómo las plantas se pueden comunicar, ¿no? Pero comunicando con las plantas hubo una cosa que descubrí que me pareció fascinante. Estábamos cuando yo vivía en Chinchón antes, con mis parejas, entonces, teníamos muchos árboles frutales y cuando venía mi suegra, siempre quería coger todos, o sea, los nísperos, tal, no sé qué. Y un día hablando con uno de los árboles me dijo el árbol, ¿te vas a comer todo eso? Y yo me quedé muy sorprendida, ¿no? Y fue como, no, realmente no. Y me dijo, no entiendes que quien mejor puede conservar esta fruta soy yo en sus ramas porque la estoy nutriendo. Además, ¿para qué coges todo esto, no? Si tiene que venir pájaros a comer, hay otras frutas que tienen que caer al suelo, que se las tienen que comer los insectos. Y lo que no se coman formará parte de los nutrientes del suelo que me ayudarán otra vez a volver a tener abono para volver a generar nuevos frutos el año que viene. Coge lo que necesites, llévate lo que necesites y disfrútalo, pero no te lleves más. Y ahí aprendí una gran lección, o sea, realmente esto es una comunicación energética, lo que te he hecho aquí es una traducción, ¿no?, de esa comunicación energética que fue bastante larga, he de decir. Pero es cierto, pedir permiso para lo que te vas a llevar, consumir lo que quieras consumir. No te lleves más de la cuenta, no abuses. Todo tiene un sistema, todo tiene un porqué y al final todo acaba retroalimentándose entre ellos, ¿no? Entonces, lo que cae al suelo es qué pena, se va a perder. No, va a nutrir el suelo para que ese árbol tenga nutrientes para la siguiente vez que quiera echar frutos. Todo está perfectamente conectado. Muchas veces somos nosotros, la mayoría de las veces somos nosotros que no nos enteramos de lo que está pasando, pero todo está conectado. En realidad, ahora mismo estamos conectados, quiero decir, si lo llevas a un plano tecnológico, yo estoy conectada contigo, te estoy hablando, tú me escuchas, puedes compartir conmigo a través de las redes de Amanaturis lo que necesites, en Instagram, en YouTube, yo lo recibiré, lo leeré, de esa manera te contestaré y seguiremos siendo una gran red, una red para compartir y hacer crecer un poco la consciencia o de alguna manera destruirla dependiendo de la información que pongamos, ¿no?, en esta red maravillosa. Pues el mundo funciona exactamente igual. O sea, para mí, sinceramente, todo el desarrollo tecnológico, desde mi punto de vista, está consciente o inconscientemente vinculado con las leyes universales. Y no nos damos cuenta. No nos estamos inventando nada. O sea, las redes sociales es algo que la naturaleza se inventó desde el comienzo de los tiempos. El estar conectados. Ese wifi, ¿no?, que nos conecta, que es el campo mórfico. Esa nube, que sería como un iCloud, que es la memoria colectiva. Es que hay tantas analogías y no nos damos cuenta, lo vimos en el día a día y al final una cosa es muy similar a la otra. Para mí una parte muy interesante de los campos mórficos es que no solamente están organizando nuestra energía interna, sino que la parte que quizás para mí es más interesante es que también subyace en lo que es nuestra actividad mental. O sea, estos campos son capaces de conectar diferentes grupos sociales humanos, animales y vegetales, ¿vale? Conectan a los miembros incluso estando a muchos kilómetros de distancia y esto proporciona como un canal de comunicación. Aquí es donde la gente se dio cuenta que dijo, espérate, ¿esto puede ser telepatía? O sea, si puedo mantenerme
en contacto a cierta distancia. Esto es una explicación de la telepatía. Rupert Sheldrake y el equipo que tenía de científicos, que cada vez he de decir que empezó él solo, y cada vez se fueron sumando más gente a su equipo porque las investigaciones que hacía eran maravillosas, descubrieron que sí que existía como una evidencia de que muchas especies de animales eran telepáticas y la telepatía era como un medio normal de comunicación. El libro del que te hablé de los estudios que había hecho Rupert Sheldrake en el podcast anterior se llama Perros que saben cuándo sus dueños regresan a casa. Te lo repito por si te lo quieres leer, es interesante. Perros que saben cuándo sus dueños regresan a casa. En este, se exponen diferentes estudios en los que se habla de la telepatía como algo normal. O sea, algo que no es paranormal, que es natural, que también es común entre personas y sobre todo entre la gente que se conoce bien. Y estoy segura que esto te ha pasado en algún momento. Es decir, en algún momento tú has pensado, ay, tengo que llamar a esta persona y de repente ha sonado el teléfono a una persona a la que tú conocías bien o de repente a alguien que a lo mejor estar meditando, esto me pasa a mí mucho, estar meditando y de repente me viene alguien a la cabeza y digo, uy, ¿esto por qué se ha colado aquí? No es un pensamiento de estos recurrentes o algo que yo tenga ahí como en primer plano y de pronto, pum, termino de meditar, miro el móvil, tengo 2 mensajes de esa persona y a lo mejor hace un mes, ¿no? Que no he hablado con esa persona. Bueno, esa es la telepatía. Realmente está presente en todos los aspectos, en muchos momentos, pero no somos conscientes. La palabra telepatía es verdad que puede llegar a asustar, pero si la dividimos en términos, tel es lejos y patía es sentir. Estamos hablando de la capacidad de sentir a lo lejos, la capacidad de saber si alguien está bien o mal. Esa sensibilidad de, ay, hace mucho que no sé de fulanito, voy a pegarle un toque. Uy, pues le llamo y resulta que está mal o está triste, está pasando una mala época, algo ha pasado. Eso que decimos, ha sido intuición. Bueno, telepatía. Más adelante te iré contando un poco la diferencia entre intuición y telepatía también para que la tengas para distinguir, pero ¿cuál es la diferencia real? La realidad es que, aunque queramos salirnos a veces de este sistema, formamos parte de él. Por eso, cuando la gente dice, es que el contacto con la naturaleza me genera un montón de bienestar, estoy súper a gusto, salgo del campo y me siento muchísimo mejor. Y es verdad, hay muchos estudios que lo corroboran. Hace no mucho leí un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que lo hizo Laura Pasca y Juan Ignacio Aragonés, que hablaba de cómo la conectividad con la naturaleza mejora el bienestar cognitivo, todos nuestros sentidos, a nivel sistema nervioso central y también todo el tema emocional del ser humano. Los resultados del análisis, así por hacerte un poquito de resumen, porque es verdad que es un tema como muy denso, cuando he estado con el trabajo fin de máster, que hemos estado teniendo que nombrar, leyendo estudios, es muy denso, así que por eso he buscado un pequeño resumen. Los resultados de este análisis, que tenían diferentes tipos de muestras, con diferentes tipos de personas, de diferentes rangos de edades, obtuvieron que la gente que estaba en contacto con la naturaleza tenía mayores niveles de conectividad y de afecto positivo hacia sí mismo y hacia los demás. Respecto al grupo de control, el grupo de control, te explico lo que es. El grupo de control es cuando tú haces un estudio, ¿vale? Por ejemplo, que hicimos nosotros con el trabajo fin de máster, tú tienes un grupo que hace una serie de cosas, por ejemplo, en nuestro caso era un curso de mindfulness e inteligencia emocional, y luego un grupo de control que no lo hace. Y luego a través de una serie de estadísticas y un montón de estudios complejos, analizar los resultados entre la gente que sí que lo ha hecho y la gente que no lo ha hecho. Pues la gente que no había tenido contacto con la naturaleza, que no les habían mandado ciertos ejercicios de ir a pasear, de respirar, de tomar conciencia, se descubrió que tenían menor conectividad a nivel neuronal y menor capacidad de afecto hacia ellos y hacia el resto de gente, que estaban más estresados, que todo el proceso bioquímico del cuerpo tendía más hacia las hormonas de estrés que hacia las endorfinas. Fue un estudio súper curioso. Entonces, ya hay estudios científicos que determinan que es verdad que hay muchas ventajas de intervención psicológica que son mediante el contacto de la naturaleza y que nos generan un bienestar muy profundo. Te recomiendo profundamente desde aquí, ahora que he caído, el perfil de Alimenta tu Esencia de Instagram de Marta García. Ella es psicóloga y habla de la ecopsicología. La ecopsicología es una rama que realmente es muy novedosa,
Y habla esto, ¿no? De los beneficios de la naturaleza en la salud de los seres humanos. Cómo nos comportamos o nos relacionamos con el entorno y la naturaleza marca mucho con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nuestras emociones. Hace poco me hizo una entrevista en su perfil que estuvimos hablando un poco de este tema, así que si te interesa, pásate por ahí, escúchatela, merece la pena, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Ahora te voy a decir una cosa. Somos seres biofílicos. Y no es un insulto, no te estoy faltando al respeto, te voy a explicar lo que es. Por propia naturaleza, el ser humano necesita, bio es naturaleza, filia es amor hacia, ¿no? El ser humano tiene necesidad de contacto con los animales y la naturaleza. O sea, es producto de la evolución, es parte de la selección natural. Más que nada porque cualquier ser que no está en contacto con su entorno, la verdad es que no podría ni sobrevivir. Es algo que llevamos grabado tan a nivel inconsciente, en ese campo mórfico, ¿no?, del que hablábamos, que forma parte de nuestra evolución y de cada una de nuestras células. Por eso cuando nos separamos de la naturaleza es cuando empezamos a enfermar. Es verdad que hemos normalizado muchas cosas, como el estar lejos del entorno, de la naturaleza, el sentirnos profundamente perdidos. Yo cuando he estado con los druidas que hemos hecho alguna noche oscura en el campo, una noche oscura es una noche entero, tú solito, en vigilia en el campo. Bueno, solito, tienes al grupo cerca, pero no tan cerca como para poder hablar con nadie, sin móvil, y siempre hay alguien vigilando, pero realmente estás tú solo con tus pensamientos y de verdad que te sientes tan chiquitito y tan vulnerable si no consigues conectar con esa animalidad tuya, con ese decir, bueno, es que yo formo parte de esta naturaleza. Poco a poco nos vamos desconectando, nos vamos yendo a las ciudades y se está demostrando que las ciudades se enferman. Ya no solamente por la contaminación, sino por todo el nivel emocional. Al final en una ciudad hay mucha carga emocional, hay mucho estrés y de forma natural también somos seres empáticos. Y cogemos esas emociones que son ajenas y las hacemos nuestras sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso la naturaleza nos recarga tanto, porque nos permite soltar todo esto. Ahora te voy a pedir que pares y pienses. La naturaleza nos aporta muchísimas cosas, como te he ido contando, pero ¿qué aportamos nosotros a la naturaleza? Creo que somos unos seres, no diría egoístas porque me parece un poco feo, pero sí que buscamos mucho más lo que nos pueden aportar desde fuera que lo que podemos aportar nosotros. Y no somos conscientes de que hoy por hoy, este es el único planeta que tenemos y que si quisiera este planeta podría librarse de nosotros en 2 simples movimientos, haría así y empezaría de cero. Un maremoto, un terremoto, cualquier cosa y la verdad que, con perdón, nos iríamos todos al carajo, no habría más. ¿Por qué no lo estamos cuidando? ¿Por qué no estamos teniendo en cuenta que tenemos, qué podemos aportar a la naturaleza? ¿Por qué crees que cuando vuelves del campo te encuentras mejor? ¿Por qué crees que se usa la naturaleza para esta ayuda psicológica? Te lo voy a explicar. Seguramente tendrás tu conclusión, pero bueno, yo ya que estoy aquí hablando, pues te cuento. La naturaleza realmente es un gran equilibrador. Nuestra sabiduría interna de alguna manera nos lleva a donde sentimos que podemos estar mejor, a donde sentimos que nos podemos recargar. Y como hemos visto, somos piezas. Cuando entramos en ese entorno somos una pieza más. ¿Qué es lo que ocurre? La naturaleza, como equilibra, siempre intenta llevar a todos sus seres a un punto neutro en el que todos estén, generando ciertos movimientos, pero con una energía equilibrada, sin diferentes distorsiones. Cuando nosotros entramos en la naturaleza, llegamos muy distorsionados. Generamos una distorsión que es a nivel electromagnético y que la naturaleza, ¿qué es lo que hace? Ellos y sus seres es como, una pieza en discordancia. Está debilitando la estabilidad del sistema. Vamos a recargarla, vamos a llevarla a su centro, vamos a emitir información, que es la que estamos trabajando, que haga que esta pieza, que es más chiquitita, recalibre su energía en función al sitio donde está. Por eso al final salimos tan bien, porque es como, madre mía, qué bien me ha sentado este paseo por el campo. Claro, somos una pequeña pieza que viene en distorsión. La energía de la naturaleza y los animales es más fuerte y tiende al equilibrio. Entonces, esa energía electromagnética va a acabar equilibrando nuestro propio campo electromagnético, llevándonos a nuestro centro, cargando nuestros chakras, liberando nuestras emociones. Pero ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer ahí? No somos los únicos, los animales también necesitan ese contacto con la naturaleza para equilibrarse, reconectarse con ella. Y eso al final es salud, les hace de una manera que sean mucho más equilibrados. Yo son animales con los que he comunicado, que viven en ciudad,
que no tienen un contacto con la naturaleza de forma recurrente, tienden más a tener emociones humanas, a tener desequilibrios emocionales, a sentirse perdidos, a desconectar de su animalidad. Los animales que están en el campo enferman menos, que van al campo, que tienen contacto con la naturaleza, enferman menos. Lo he visto, lo he visto viviendo yo en el campo y viviendo en ciudad. Lo he visto en consultas, lo he visto en cursos, lo he visto en tantos sitios que no tengo ningún estudio científico que evidencie esto. Sí lo hay en personas, pero es que somos iguales, no hay diferencia. Cuando entramos en la naturaleza, sin darnos cuenta, hay veces que lo hacemos de una manera un poquito agresiva. Y ya no te hablo solamente de cuando dejamos basura física o cuando vamos por el campo pegando gritos, que yo es que a veces que me pongo nerviosísima porque estoy por el campo con las perras y de repente viene gente gritando. O sea, los animales salvajes que están allí están asustados por nuestra presencia, porque es como, pero bueno, esta gente, ¿por qué grita? ¿Qué les pasa? Yo no solamente hablo de eso, que me parece, sin darnos cuenta, quizás demasiado agresivo, y por eso los animales tampoco salen a nuestro paso. Ahora te contaré algo más. También hablo de nuestra energía y de cómo irrumpimos en ese espacio que es sagrado, que es la naturaleza, que es nuestro hogar, sin ningún tipo de respeto energético ni emocional. Y esto no es culpa de nadie, o sea, no nos enseñan, no nos educan, no nos dicen, oye, mira, aquí estás entrando, es tu casa. Pero igual podrías ser un poco más... ¿Cómo te gustaría que fueran de respetuosos cuando alguien entra en tu casa? Es verdad que no somos conscientes de nuestra energía, pues por lo que te he dicho, porque no nos enseñan, no lo tenemos entrenados. Aunque hoy te daré un tip, ¿vale? Que va a colación del anterior podcast, que vas a ir uniendo pieza con pieza para comenzar a gestionar esto. Pero te puedo asegurar que los animales y las plantas nos sienten cuando llegamos. Y no nos sienten en plan de, uy, qué fiesta ha llegado un ser humano. Nos sienten en plan de, madre mía, con la pedrada que viene. Siempre yo pongo un ejemplo y creo que es un ejemplo muy gráfico. Y creo que es de las mejores maneras de que comprendamos cómo se siente cuando llegamos a la naturaleza. Yo le digo a la gente, tú llegarías a casa ajena, a casa de alguien, de un amigo, de un primo, de un familiar, quien sea. Entrarías en su casa pegando gritos, dejando la puerta abierta, llevando tu bolsa de basura y dejándola ahí en medio, y abriendo todos los armarios y sacando todo, comiéndote su comida, rompiéndole la tele. ¿A que no se te ocurriría hacer eso en casa de alguien? Bien, ¿por qué entras en el campo pegando gritos? ¿Por qué dejas un plástico? ¿Por qué rompes una rama? ¿Por qué rompes una hoja? ¿Es divertido? ¿Por qué? ¿Por qué rompes? ¿Por qué destrozas? ¿Por qué tienes esa necesidad? Es tu casa, pero también es la casa de muchos seres y aunque energéticamente no tengas un control profundo, ¿no?, de esa energía, que ahora te contaré cómo la ven los animales, porque lo he hecho en varias comunicaciones y me parece interesantísimo y era algo que quería compartir, por lo menos ser respetuoso con el entorno. Camina despacio, respira, agradece, pide permiso. Este es un punto fundamental. Pide permiso para entrar. Después te enseñaré. Cuando he comunicado con los animales, he comprendido cómo ven ellos nuestra energía, ¿no? Principalmente los animales salvajes, que son bastante más sensibles a nuestras emociones que los animales que conviven con nosotros en el día a día. No me gusta decir domésticos, pero bueno, los que conviven nosotros en el día a día. Es como que se acaban amoldando a nuestra energía, sea buena o sea una energía regulinchi. Pero los animales salvajes nos observan desde las sombras, nos perciben, pero en la mayoría de los casos ni siquiera se cruzan o llegamos a verlos porque nuestra energía llega a ser puntiaguda. O sea, lo que ellos me enseñaban en comunicación es que nuestra energía muchas veces tiene forma como de pinchos. Llegamos tan estresados, tan descolocados, con tantas cosas en la cabeza, emocionalmente tan revueltos, porque vivir en este mundo es complicado. Hay gente muy bonita, con altas capacidades, gente paz, que se pasa mal, porque el mundo es complicado a nivel humano, no a nivel de naturaleza. Que creo por eso es el punto que muchas veces la gente se refugia en la naturaleza y en los animales, porque esa sensibilidad no la encontramos en las personas. Y esa energía que tenemos de vivir en un mundo que es complicado, que de alguna manera está enfermo, hace que nuestra energía sea agresiva por una propia defensa. Entonces, cuando yo entro en la naturaleza, mi energía está en punta,
en punta, irascible, pendiente, mis ondas cerebrales están totalmente disparadas. Todo eso está afectando al campo electromagnético según voy pasando. Y los animales lo van viendo y es como, madre mía, quita, 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 que esto es peligroso. O sea, este ser que entra es peligroso. Igual no eres peligroso, obviamente. No tienes necesidad de hacer daño. No vas a seguir matando animales. Pero energéticamente sí que te perciben así. Si cortas una rama, haces daño a ese árbol. Si cortas una hoja, haces daño a ese árbol. Si pegas una patada a una piedra, ¿para qué? ¿Por qué no puedes ir caminando suavemente por este espacio? Bueno, son preguntas que te dejo ahí para reflexionar. ¿Cuál sería la energía correcta para entrar? Yo lo que me he dado cuenta es que la energía, cuando los animales se muestran, cuando salen, cuando aparecen, es esa energía genuina de inocencia, ¿no? Esa energía que te sale del corazón, que es inofensiva, la energía que es propia de los niños, realmente de nuestro niño interior, ¿no? ¿Cómo se relacionaría ese niño interior con la naturaleza? Nuestro niño interior, yo lo digo siempre, es un gran maestro, sobre todo en la interacción, ¿no? Con animales, con el entorno, porque no tiene ese ego. O sea, es delicado, es suave. Bueno, hay niños que son un poco kamikazes, esto también lo diré, pero eso va desde otra parte, ¿no? Estoy hablando del niño interno, de nuestra energía infantil. Esa energía infantil que se sorprende, ¿no? Con cada detalle del entorno, que se deja fascinar, que ve una flor y dice, madre mía, una flor, qué bonita, y mira el bichito y tal. Ahí es donde surge la magia. O sea, ahí realmente es donde surge la magia. Y si quieres un consejo, me lo permites, deja de buscar la magia en las cosas grandes. La magia está en los detalles, en la capacidad de conectar sin el ego y en sentir que el lugar que pisamos no nos pertenece. O sea, es un lugar donde descubrir, donde evolucionar, donde conectar, pero no nos pertenece, nada de lo que hay aquí nos pertenece. Trabajar sin ego no quiere decir erradicar el ego, que esto ya profundizaré más adelante, porque sin ego también moriríamos. O sea, el ego es el que te avisa de los peligros, es una herramienta útil para la supervivencia. Sin el ego cruzarías la carretera, atropellaría un camión y hasta luego. Pero tiene que ser un ego bien controlado, un ego controlado por el corazón. Un ego controlado por el corazón. Los druidas siempre dicen, y es una cosa que siempre va como muy a rajatabla, que pertenecemos a la tierra y podemos disponer de todo lo que nos da, pero que nada nos pertenece, que solamente es prestado. Y tenemos que cuidarlo o nos quedaremos sin ello, esto es evidente, ¿no? Pero piénsalo por un momento. Cuando te marchas, ¿qué es lo que te llevas? Sé que es igual una reflexión muy profunda, discúlpame, son las 10:30 de la noche, yo ya estoy en el modo reflexivo profundo nocturno. No sé en qué momento estás escuchando del día, pero bueno, yo te lo dejo ahí. ¿Qué te llevas cuando nos marchamos? Nada. Experiencias, emociones, amor y regresas a la tierra. No hay nada que te puedas llevar, con lo cual nada te pertenece. Bueno, creo que han sido muchas preguntas por hoy. Los peques siguen dormidos, estirándose en la cama porque ya es hora de marcharse. Simplemente quería dejarte estas reflexiones, que entendieras cómo funciona nuestra energía, ¿no? Y cómo nos sienten. Ahora te voy a dar unos consejos para entrar al bosque, de manera educada y pedir que tu energía sea aceptada. Esto es importante porque te puedo asegurar que te vas a sentir mucho mejor cuando pides permiso y te aceptan para pasar. Tu perspectiva cambia, se te muestran cosas distintas, la energía del bosque fluye de manera diferente. Notarás que es totalmente diferente a entrar sin pedir permiso. Es un ejercicio muy sencillo y que solamente requiere de unos instantes. Por eso te digo que merece la pena. Lo primero que vamos a hacer es pedir permiso, poniendo nuestras manitas en el corazón y sintiendo nuestro latido, sintiendo qué ritmo lleva, sintiendo si está todo en orden y decirle a nuestro corazón, hey, estamos en un lugar seguro, esto está todo bien, no pasa nada, vamos a disfrutar de este momento, no hay móvil, no hay prisas, todos los problemas se quedan fuera, voy a colocar mi energía. Así que respiras, te tomas tu tiempo para respirar. Es importante que respires
nariz, nariz. Te explicaré cómo funciona esto para el control de la amígdala y la reducción del estrés a nivel cerebral cuando hagamos el podcast de neurociencia, pero de momento confía en mí. Respira solamente nariz, nariz. Tómate tu tiempo, el que necesites. Muchas veces la gente dice, ¿pero qué son? ¿5 o 10 respiraciones? Da igual, solamente respira. Respira el tiempo que necesites hasta que sientas que te has oxigenado, hasta que sientas que tu cerebro ha bajado una marcha, hasta que te sientas en consonancia con el espacio en el que estás. Y pide permiso. Pide permiso de decir, estoy aquí de forma humilde, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar a tu casa, a mi casa, a nuestra casa? Prometo pasar con todo el respeto. Gracias por aceptarme, gracias por sostenerme, lo que te venga a la cabeza, lo que sientas en ese momento. Nosotros, cuando estamos estudiando druidismo, hacemos una oración que se llama el Gorset. Y te diré un par de líneas. Lo primero que hacemos es tomar consciencia y la primera frase es: concédenos, oh tierra, tu protección. Esa frase es maravillosa. Luego el Gorset es más largo, no lo destriparé aquí. Pero todas las frases giran en torno a agradecer, al sostén, a lo que nos aporta la tierra, a lo que nos aporta a todos los niveles, emocional, físico, espiritual, y agradecer esa interacción. Cuando entres y vayas caminando, puedes dejar cualquier cosa, pero intenta que sea positivo. Es como una ofrenda. Puedes dejar desde un trocito de fruta hasta un buen pensamiento, una sonrisa, una intención de paz y amor. Cualquier cosa positiva y sanadora va a ayudar. Es como cuando la gente va abrazando árboles, que dice, me encanta abrazar árboles. ¿Le has preguntado a ese árbol si está enfermo? Si necesita algo de ti, porque a lo mejor tú le estás abrazando y él te está haciendo su energía para equilibrarte, pero a lo mejor ese árbol está enfermo y necesitaría de tu energía para sanarse. Y no te preocupes, la energía siempre se recicla y aumenta. Cuanta más energía y más amor das, más amor recibes y más canal eres. No es algo que se vaya a agotar. Tenemos un pensamiento un poco egoísta normalmente. Entonces piensa también esta reflexión. Cuando estés caminando por el bosque después de haber pedido permiso, sentirás como un sí dentro de ti de pasar, de sí, eres bienvenido, bienvenida en este espacio, entra. En ese momento quiero que le pidas a tu niño interior que salga a la superficie y que conecte con la naturaleza desde esa inocencia, desde sorprenderse por los detalles. Estate muy pendiente, observa cómo se mueve la hierba, qué animal salen a tu paso, qué color tiene esa hoja, cómo entra el sol a través de ese árbol. Hay tantos detalles bonitos que pasamos inadvertidos y por favor, desconecta el móvil, no se te ocurra mirarlo. Cuando sientas que ya tu tiempo ahí ha terminado, camina con calma y en silencio. Por favor, no seas de los que gritan. Porque si nos encontramos por el campo y te veo gritando, me voy a enfadar mucho. A mí me genera mucha distorsión. Cuando hayas terminado, agradece. Agradece el campo, el proceso, la reflexión. Y si puedes, esto es un consejo ya personal, llévate una libreta para apuntar. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has percibido? ¿Cómo te encuentras antes y después? Lleva tu diario de campo. Llevar un diario de campo es algo maravilloso y es algo que yo recomiendo mucho, sobre todo a la gente que hace el máster conmigo o cursos. Es como, lleva un diario, escribe qué estaba pasando antes y qué ha pasado después. Y agradece esta experiencia. Cualquier cosa que te haya aportado siempre será positiva, y si consideras que no es positiva porque a lo mejor es un pensamiento que te está dañando o algo que no sabes cómo colocar, vívelo siempre como un aprendizaje. Todo es un constante cambio. Bien, pues hasta aquí el podcast número 2 de Hablando Animal. Gracias por estar aquí, gracias por seguir y nos vemos muy pronto. Nosotros ya nos vamos a descansar, que ya es tarde. Así que gracias por estar, gracias por escuchar y lo de siempre. Recuerda que estamos conectados, que esto es una gran red. Escríbeme a Instagram, al Instagram de Amanaturis,
Aquí si estás viendo en vídeo podcast a YouTube debajo del vídeo, cuéntame cómo te sientes, qué te está pareciendo, qué te gustaría que viéramos. Vamos a compartir como la gran red que somos. Que tengas un lindo día.